La vastedad blanca se extendía hasta donde alcanzaba la vista, un océano inmóvil de nieve y hielo que parecía no tener principio ni fin. El cielo, de un gris plomizo, se fundía con el horizonte, borrando cualquier línea que pudiera separar la tierra del firmamento. El viento cortaba como cuchillas invisibles, arrastrando partículas de hielo que golpeaban el rostro como diminutas agujas. Cada paso sobre la superficie crujía con un sonido seco, como si el hielo protestara por la intrusión. El investigador Alex Serrano avanzaba con dificultad, hundiendo las botas en la nieve endurecida. Su respiración se condensaba en nubes breves que se desvanecían al instante, absorbidas por el aire gélido. El visor de sus gafas térmicas estaba empañado en los bordes, y cada pocos minutos debía limpiarlo con un guante rígido por el frío. Llevaba horas siguiendo una señal débil captada por el radar portátil, una anomalía térmica que no encajaba con el paisaje helado. La expedición había comenzado como una rutina: inspeccionar grietas recientes en el glaciar tras un pequeño sismo registrado la noche anterior. Sin embargo, a medida que se adentraba en la zona, la señal se hacía más clara, más insistente, como un latido escondido bajo kilómetros de hielo. No era la primera vez que Alex se encontraba con algo inexplicable en sus misiones, pero había algo en esta lectura que le erizaba la piel bajo las capas de ropa térmica. El viento aumentó de intensidad, obligándole a inclinarse hacia adelante para mantener el equilibrio. A lo lejos, entre las ondulaciones del terreno, comenzó a distinguir una silueta oscura. La entrada a una caverna de hielo, apenas visible entre las formaciones cristalinas que colgaban como colmillos translúcidos. La luz del sol, filtrada por las nubes, se refractaba en las paredes, proyectando destellos azulados que parecían palpitar con vida propia. Al acercarse, el sonido del viento se transformó en un murmullo grave, como si la caverna respirara. Alex encendió la linterna acoplada a su casco y dio un paso dentro. El cambio de temperatura fue inmediato. El frío seguía siendo intenso, pero el aire estaba más denso, cargado de humedad. El eco de sus pasos se multiplicaba, rebotando en las paredes heladas y creando la ilusión de que no estaba solo. La luz revelaba un pasillo estrecho que se retorcía hacia abajo, como un túnel tallado por manos invisibles. Las estalactitas y estalagmitas de hielo formaban figuras caprichosas, algunas tan perfectas que parecían esculturas deliberadas. Alex sintió una mezcla de fascinación y alerta. Algo en la geometría del lugar no era del todo natural. A medida que descendía, la señal térmica en su radar se intensificaba. El aparato emitía un pitido constante, cada vez más rápido, como si estuviera a punto de encontrar la fuente. El corazón de Alex latía al mismo ritmo, acelerado, expectante. El túnel desembocó en una cámara amplia, iluminada por un resplandor suave que no provenía de su linterna. En el centro, atrapada dentro de un bloque de hielo translúcido, yacía una figura pequeña, frágil, con extremidades delgadas y una cabeza ligeramente desproporcionada. Su piel, visible bajo la capa de hielo, tenía un tono iridiscente que cambiaba con la luz. Verdes, azules y violetas se mezclaban como en la superficie de una burbuja. Los ojos cerrados eran grandes incluso en reposo, y sus párpados parecían tan finos que dejaban entrever un brillo interno. Alex se quedó inmóvil, sintiendo cómo el silencio de la caverna se volvía absoluto. El radar dejó de pitar, como si hubiera cumplido su misión. El investigador dio un paso más, acercándose al bloque. El hielo no era uniforme. En su interior había burbujas de aire y filamentos cristalinos que parecían nervaduras,
como si el propio hielo estuviera vivo. Se agachó para observar mejor. La criatura, porque no había otra palabra para describirla, estaba en una postura fetal, como si hubiera buscado refugio en el hielo. Un mechón de lo que parecía cabello, o quizá filamentos bioluminiscentes, flotaba alrededor de su cabeza, atrapado en la congelación. El aire en la cámara se volvió más pesado, y Alex sintió un leve temblor bajo sus pies. No estaba seguro si provenía del glaciar o de su propia respiración agitada. La luz que emanaba del hielo parecía intensificarse, proyectando sombras danzantes en las paredes. Por un instante, tuvo la sensación de que los párpados de la criatura se movían, como si estuviera a punto de despertar. El investigador tragó saliva, consciente de que había encontrado algo que no pertenecía a este mundo. Afuera, el viento rugía con más fuerza, y un crujido profundo resonó en la caverna, recordándole que el glaciar era un gigante vivo, capaz de cerrarse sobre él en cualquier momento. Pero en ese instante, todo lo que existía era él, el bloque de hielo y la pequeña figura atrapada en su interior, suspendida entre la vida y la muerte, entre el frío eterno y la posibilidad de un rescate. El silencio en la cámara helada se rompió con un crujido profundo, como si el glaciar hubiera decidido recordarles a todos que estaba vivo. Alex dio un paso atrás, instintivamente, mientras observaba el bloque de hielo que contenía a la pequeña criatura. La luz que emanaba de su interior parecía pulsar, débil pero constante, como un corazón que se niega a detenerse. El investigador se agachó, apoyando una rodilla en el suelo helado, y pasó la mano enguantada por la superficie del bloque. El frío atravesó el material aislante y le mordió la piel. El hielo no era como el de las paredes de la caverna. Tenía una textura extraña, casi orgánica, y bajo la luz de su linterna se podían ver patrones internos que recordaban a redes neuronales o raíces cristalizadas. «¿Qué eres?», murmuró, aunque sabía que no obtendría respuesta. El radar portátil, que había permanecido en silencio desde que entró en la cámara, emitió de pronto un pitido agudo. Alex lo miró. La lectura térmica había aumentado unos grados. La criatura, o lo que fuera, estaba generando calor. No mucho, pero lo suficiente para que el sensor lo detectara. Un nuevo crujido resonó, esta vez más cercano. Desde el techo de la caverna, pequeños fragmentos de hielo comenzaron a desprenderse, cayendo como lluvia sólida. Alex levantó la vista y vio una grieta que se extendía lentamente, como una herida que se abre. El tiempo se acortaba. Se acercó al bloque y golpeó suavemente con el mango de su piolet. El sonido que produjo no fue el esperado. En lugar del eco seco del hielo común, resonó un tono hueco, casi metálico. Alex frunció el ceño. Golpeó de nuevo, esta vez con más fuerza, y una vibración recorrió el bloque, haciendo que la luz en su interior parpadeara. La criatura se movió. Fue apenas un espasmo, un leve temblor en sus extremidades, pero suficiente para que Alex sintiera un vuelco en el estómago. No estaba muerta, no estaba dormida, estaba atrapada. El instinto le gritaba que debía sacarla de allí, pero la lógica le recordaba que no sabía qué era, de dónde venía ni qué consecuencias tendría liberarla. Sin embargo, otra grieta en el techo, más grande que la anterior, le dejó claro que no tenía tiempo para debates internos. Si la caverna colapsaba, ambos quedarían sepultados bajo toneladas de hielo. Sacó el piolet y comenzó a golpear con precisión, buscando debilitar la estructura sin provocar un derrumbe inmediato. Cada impacto hacía que el bloque vibrara y que la luz interna se intensificara, como si la criatura respondiera al estímulo.
El hielo se astillaba en fragmentos afilados que caían al suelo con un tintineo cristalino. De pronto, un sonido distinto se unió al coro de crujidos. Un zumbido grave, profundo, que no provenía del glaciar. Alex se detuvo y miró a su alrededor. El zumbido parecía venir de todas partes, resonando en las paredes como si la caverna fuera una caja de resonancia. La luz del bloque se volvió más intensa, bañando la cámara en tonos azulados y violetas. El investigador sintió un cosquilleo en la piel, como si el aire estuviera cargado de electricidad estática. El zumbido aumentó de volumen, y por un instante creyó escuchar un patrón, casi como un lenguaje. No eran palabras que pudiera entender, pero había ritmo, pausas, repeticiones. Era comunicación. «Tranquila», susurró, sin saber si hablaba para la criatura o para sí mismo. Un fragmento del bloque se desprendió con un chasquido, revelando parte del rostro de la pequeña. Sus ojos seguían cerrados, pero ahora podía ver con claridad que no eran párpados humanos. Tenían una textura semitransparente, y bajo ellos se adivinaba un brillo líquido, como mercurio en movimiento. El zumbido cesó de golpe, reemplazado por un silencio tan denso que Alex pudo escuchar su propia respiración acelerada. El radar volvió a pitar, esta vez con un tono irregular, como si estuviera recibiendo interferencias. Entonces, un rugido sordo sacudió el suelo. La grieta del techo se abrió de golpe, dejando caer una luz de fragmentos helados. Alex se cubrió la cabeza con un brazo y con el otro sujetó el bloque para que no se volcara. El impacto levantó una nube de polvo de hielo que le nubló la vista. Cuando la nube se disipó, vio que el túnel por el que había llegado estaba parcialmente bloqueado. No había tiempo que perder. Golpeó el bloque con todas sus fuerzas, ignorando el dolor que le recorría los brazos. Finalmente, una gran sección se quebró, y un aire más cálido, o al menos menos gélido, escapó del interior. La criatura abrió los ojos. No fue un gesto lento ni vacilante. Los párpados se apartaron como si hubieran estado esperando ese momento. Dos orbes enormes, de un color imposible de describir, lo miraron fijamente. No había miedo en ellos, ni agresión. Solo una intensidad que lo atravesó como una corriente eléctrica. Alex sintió que algo, una idea o una emoción, se formaba en su mente. No eran palabras, pero entendió el mensaje. «Ayúdame». El techo volvió a crujir, y un bloque de hielo del tamaño de un coche se desprendió a pocos metros. Alex no lo dudó más. Sujetó a la criatura, aún envuelta parcialmente en fragmentos de hielo, y la levantó con cuidado. Era sorprendentemente ligera, como si no tuviera la densidad de un cuerpo humano. Con el radar colgando de su cinturón y la linterna oscilando en su casco, se dirigió hacia el túnel, esquivando los escombros. Cada paso era una lucha contra el terreno inestable y el peso de la responsabilidad que ahora cargaba. Detrás de él, la cámara se llenó de un resplandor creciente, como si el lugar estuviera a punto de estallar en luz. El zumbido regresó, más fuerte que nunca, y esta vez Alex no pudo evitar sentir que no estaban solos en la caverna. Algo más se movía en la oscuridad, algo que no quería que se llevara a la criatura. Y así, con el corazón latiendo al ritmo frenético del radar, comenzó la huida. El túnel se estrechaba con cada metro que avanzaban. Alex sentía el peso de la criatura en sus brazos, aunque no era un peso físico insoportable, sino una carga emocional que lo mantenía en un estado de alerta constante. La luz de su linterna oscilaba, proyectando sombras alargadas que se retorcían sobre las paredes de hielo como figuras espectrales. El aire se volvió más denso, impregnado de un olor metálico que no pertenecía al glaciar. Era un aroma extraño, casi eléctrico, que le recordaba al ozono después de una tormenta.
La criatura, envuelta todavía en fragmentos de hielo que se derretían lentamente, emitía un calor suave que contrastaba con el frío cortante del entorno. Ese calor parecía transmitirse a través de su ropa, como si intentara protegerlo a él también. A cada paso, el suelo crujía bajo sus botas, y pequeñas fracturas se abrían en la superficie. El radar colgando de su cinturón seguía emitiendo pitidos irregulares, como si estuviera detectando múltiples fuentes de calor o movimiento alrededor. Alex no quería mirar la pantalla. Temía confirmar que no estaban solos. Un sonido nuevo se unió al coro de crujidos y pitidos. Un golpeteo rítmico, metálico, que resonaba desde algún punto más adelante. No era el eco de sus pasos. Era algo, o alguien, que se movía en la misma dirección que ellos, pero desde otro pasillo del laberinto. La criatura abrió los ojos por segunda vez desde que la había liberado. Sus pupilas, si es que podían llamarse así, se dilataron y contrajeron como si estuvieran ajustándose a la luz de la linterna. Alex sintió una presión en su mente, una sensación de que algo intentaba comunicarse sin palabras. Imágenes fugaces cruzaron por su cabeza. Un cielo extraño, con 2 lunas, una ciudad de torres cristalinas, un mar de nubes iluminado desde abajo por relámpagos verdes. ¿Es tu hogar?, susurró, sin esperar respuesta. La criatura parpadeó lentamente, y el calor que emanaba de su cuerpo aumentó. El golpeteo metálico se hizo más fuerte, más cercano. Alex aceleró el paso, pero el túnel se bifurcó en 3 direcciones. No había tiempo para pensar. Eligió el pasillo central, guiado por un instinto que no podía explicar. El nuevo corredor descendía en espiral, y el hielo de las paredes estaba cubierto por vetas oscuras, como si algo hubiera quemado su superficie. El olor metálico se intensificó, y el radar comenzó a emitir un pitido continuo. Alex lo apagó de un golpe. El sonido lo estaba volviendo loco. De pronto, una vibración recorrió el suelo, seguida de un destello de luz azul que iluminó el pasillo desde atrás. Alex giró la cabeza y vio a lo lejos una silueta alta y delgada, envuelta en un resplandor eléctrico. No podía distinguir detalles, pero supo de inmediato que no era humana. La figura se movía con una fluidez inquietante, como si flotara a pocos centímetros del suelo. El corazón de Alex se aceleró. Ajustó la criatura en sus brazos y comenzó a correr. El túnel se estrechaba aún más, obligándolo a agacharse para evitar las estalactitas que colgaban como cuchillas. El calor de la criatura aumentaba, y su luz interna se intensificaba, iluminando el pasillo con destellos iridiscentes. La figura detrás de ellos emitió un sonido agudo, casi como un silbido, y el hielo de las paredes comenzó a agrietarse. Fragmentos afilados cayeron al suelo, rebotando y deslizándose hacia el vacío. Alex sintió que el terreno bajo sus pies se inclinaba peligrosamente. Finalmente, el pasillo desembocó en una cámara más amplia, pero no era un lugar seguro. El techo estaba cubierto de grietas, y en el centro había un agujero que descendía hacia la oscuridad. El único camino posible era una cornisa estrecha que bordeaba la pared izquierda. Con cuidado, Alex comenzó a avanzar por la cornisa, pegando la espalda al hielo y sujetando a la criatura con fuerza. El vacío a su derecha parecía absorber el sonido, y cada paso resonaba como un trueno en sus oídos. La figura luminosa apareció en la entrada de la cámara, observándolos sin moverse. La criatura en sus brazos emitió un sonido suave, casi un canto, y la figura se detuvo. Por un instante, el tiempo pareció congelarse. Alex aprovechó para avanzar unos metros más, pero el hielo bajo sus pies cedió parcialmente, obligándolo a aferrarse a una protuberancia de la pared.
El canto de la criatura se volvió más intenso, y la figura luminosa retrocedió un paso. Sin embargo, el techo de la cámara emitió un crujido final, y un bloque enorme de hielo se desprendió, cayendo justo en el centro. El impacto hizo temblar toda la estructura, y la cornisa comenzó a desmoronarse. Alex no tuvo más opción que saltar hacia una abertura en la pared opuesta. Aterrizó de rodillas, protegiendo a la criatura con su cuerpo. El pasillo al que había llegado era más estrecho, pero parecía conducir hacia arriba. Sin mirar atrás, comenzó a subir, con la respiración agitada y el eco del canto de la criatura resonando en sus oídos. Detrás de ellos, el zumbido eléctrico volvió a escucharse, más lejano, pero aún presente. La persecución no había terminado. El pasillo ascendente parecía interminable. Cada metro ganado era una lucha contra el hielo resbaladizo, el peso de la criatura en brazos y el rugido sordo que resonaba detrás, cada vez más cercano. Alex sentía cómo su respiración se volvía un vapor espeso que se congelaba en los bordes de su bufanda. El frío le mordía los dedos a través de los guantes, pero no podía detenerse. La criatura, acurrucada contra su pecho, mantenía los ojos abiertos, observando el camino con una atención casi hipnótica. Su luz interna, antes suave, ahora palpitaba con intensidad, iluminando el túnel con destellos iridiscentes que se reflejaban en las paredes como auroras atrapadas en el hielo. Ese resplandor, aunque hermoso, también los delataba. Un estruendo metálico retumbó desde el fondo del pasillo. Alex giró la cabeza y vio a lo lejos el destello azul de la figura que los perseguía. Ahora podía distinguir más detalles. Era alta, esbelta, con extremidades largas y articulaciones que se movían con una fluidez antinatural. Su cuerpo parecía compuesto de placas traslúcidas que dejaban entrever un núcleo brillante, y cada paso que daba producía un chasquido eléctrico. El túnel se ensanchó de pronto, desembocando en una cámara enorme. El techo estaba cubierto de estalactitas afiladas como lanzas, y el suelo, irregular, estaba salpicado de grietas que exhalaban un vapor helado. En el centro, un puente natural de hielo cruzaba sobre una grieta profunda que se perdía en la oscuridad. El aire aquí era más cálido, pero también más denso, como si algo invisible lo comprimiera. Alex dudó un instante. Cruzar el puente sería arriesgado. Cualquier vibración podría hacerlo colapsar. Pero no había otra salida visible. Ajustó el agarre sobre la criatura y comenzó a avanzar, sintiendo cómo el hielo crujía bajo sus botas. A mitad de camino, un sonido agudo cortó el aire. La figura había entrado en la cámara. Alex no se atrevió a mirar atrás, pero sintió el cambio en la luz. Un resplandor azul intenso que se reflejaba en las paredes y en el puente. El hielo bajo sus pies vibró, y pequeñas fracturas comenzaron a extenderse desde sus talones. La criatura en sus brazos emitió un sonido bajo, un murmullo que parecía un canto. El aire alrededor de ellos se volvió más cálido, y las grietas bajo sus pies se detuvieron por un instante. Alex aprovechó para avanzar unos pasos más, pero la figura dio un salto imposible, aterrizando en el puente a pocos metros de ellos. El impacto hizo que el hielo se agrietara violentamente. Alex perdió el equilibrio y cayó de rodillas, sujetando a la criatura con fuerza. La figura se inclinó hacia ellos, y por primera vez Alex pudo ver su rostro, o lo que pasaba por un rostro. Una superficie lisa, sin rasgos, salvo por dos hendiduras brillantes que lo observaban con una intensidad inhumana. Un zumbido grave llenó la cámara, y Alex sintió una presión insoportable en la cabeza, como si algo intentara penetrar en su mente. Imágenes confusas lo asaltaron. Destellos de un planeta helado, naves atravesando cielos oscuros, y una sensación de pérdida,
de persecución. Comprendió que la figura no era simplemente un cazador, era un guardián o un carcelero, y la criatura que llevaba en brazos era su prisionera. El puente crujió de nuevo, y una gran sección se desprendió, cayendo al abismo con un estrépito que resonó durante largos segundos. Alex se obligó a ponerse en pie. La criatura, como si entendiera la urgencia, extendió una mano hacia la figura. Un destello de luz pura brotó de sus dedos, golpeando al perseguidor y haciéndolo retroceder unos pasos. Fue la oportunidad que necesitaban. Alex corrió los últimos metros del puente y saltó a la orilla opuesta, justo cuando otra sección se desplomaba. Cayó de bruces, protegiendo a la criatura con su cuerpo, y rodó hasta quedar en una zona más estable. La figura, aún en el puente, emitió un chillido agudo que hizo vibrar el aire. El hielo bajo sus pies comenzó a resquebrajarse, y en cuestión de segundos, todo el puente colapsó, separándolos por un abismo infranqueable. El perseguidor quedó al otro lado, observándolos en silencio, mientras el resplandor azul de su cuerpo se atenuaba lentamente. Alex no se permitió relajarse. Sabía que el peligro no había terminado. La criatura lo miró fijamente, y por un instante, él sintió una oleada de gratitud y determinación que no provenía de sus propios pensamientos. Era como si ella le estuviera transmitiendo un mensaje. Aún no estamos a salvo. Un nuevo temblor sacudió la cámara, y del techo comenzaron a desprenderse fragmentos de hielo. Alex se levantó y corrió hacia un túnel lateral que ascendía en espiral. El sonido del derrumbe lo perseguía, y cada paso era una carrera contra el tiempo. Finalmente, una luz natural apareció al final del pasillo. La salida. El aire fresco y cortante del exterior le golpeó el rostro, pero era un alivio después de la opresión de la caverna. Sin detenerse, salió al glaciar abierto, con la criatura aún en brazos y el eco del zumbido del perseguidor resonando en su memoria. La culminación había pasado, pero la sensación de que algo mucho más grande estaba en juego apenas comenzaba a sentarse en su mente. El aire libre golpeó el rostro de Alex como una bofetada helada, pero después de la opresión de la caverna, aquella sensación era casi un alivio. El cielo, cubierto de nubes pesadas, parecía más bajo que nunca, y el viento arrastraba remolinos de nieve que borraban el horizonte. La criatura en sus brazos se aferraba a él con una fuerza sorprendente para su tamaño, como si temiera que el mundo exterior pudiera arrebatárselo en cualquier momento. Alex se detuvo un instante para recuperar el aliento. Sus piernas temblaban, no solo por el esfuerzo físico, sino por la tensión acumulada. Miró hacia atrás. La entrada de la caverna estaba parcialmente oculta por un derrumbe reciente. No había señales del perseguidor, pero el eco de aquel zumbido eléctrico seguía resonando en su memoria, como una advertencia. El glaciar se extendía ante ellos como un desierto blanco, sin puntos de referencia claros. Alex sabía que la base de investigación estaba a varios kilómetros, pero con la tormenta que se avecinaba, la visibilidad sería mínima. Ajustó la criatura contra su pecho y comenzó a caminar, guiándose por el GPS de muñeca, que parpadeaba con una señal débil. La criatura, que hasta entonces había permanecido en silencio, emitió un sonido suave, casi un suspiro. Alex bajó la vista y se encontró con sus ojos, que brillaban con un fulgor más cálido que antes. No necesitó palabras para entender. Ella confiaba en él. Esa certeza le dio fuerzas para seguir avanzando. El viento aumentó y la nieve comenzó a caer con más intensidad. Cada paso era una lucha contra la resistencia invisible del aire. Alex sentía cómo el frío
se filtraba por las costuras de su ropa, pero el calor que emanaba la criatura parecía protegerlo de lo peor. Era como si ella estuviera compartiendo parte de su energía vital. A lo lejos, entre la cortina de nieve, apareció una sombra oscura. La antena de comunicaciones de la base. Alex aceleró el paso, ignorando el dolor en sus músculos. Sin embargo, un destello azul en el rabillo del ojo lo obligó a detenerse. Giró la cabeza y a través de la ventisca creyó ver una figura alta y luminosa, inmóvil, observándolos desde la distancia. El corazón le dio un vuelco. No podía saber si era el mismo perseguidor o una ilusión provocada por el cansancio, pero no se atrevió a comprobarlo. Reanudó la marcha, concentrándose en la silueta de la antena. Finalmente llegó a la entrada de la base. Golpeó la puerta metálica con el puño y un instante después el mecanismo hidráulico se activó, dejándole pasar. El calor artificial del interior lo envolvió de inmediato, y el contraste con el exterior le provocó un mareo momentáneo. Los otros investigadores se acercaron, sorprendidos por su estado y por la presencia de la criatura. Preguntas se amontonaban en el aire, pero Alex no respondió. Llevó a la pequeña hasta la sala médica y la depositó con cuidado sobre una camilla. Ella lo miró fijamente, y por un instante, él sintió de nuevo aquella conexión mental. Imágenes de un lugar lejano, un viaje forzado y una promesa de regreso. «Estás a salvo», dijo en voz baja, aunque no estaba seguro de que fuera verdad. La criatura cerró los ojos y su luz interna se atenuó hasta convertirse en un resplandor apenas perceptible. Alex se quedó a su lado, ignorando las voces que lo llamaban desde el pasillo. Afuera, el viento golpeaba las paredes de la base, y en algún lugar, más allá del glaciar, sabía que la figura luminosa seguía ahí, esperando. Antes de que el cansancio lo venciera, Alex notó algo extraño. El radar portátil, que había dejado sobre una mesa, comenzó a emitir un pitido suave. La pantalla mostraba múltiples señales térmicas acercándose desde el norte. No era una, ni dos, eran muchas. La criatura abrió los ojos de nuevo, y en ellos había una mezcla de alivio y temor. Alex comprendió que lo que había comenzado en aquella caverna era solo el primer capítulo de algo mucho más grande. La tormenta rugió con fuerza, y la base tembló bajo el embate del viento. Afuera, en la inmensidad blanca, luces azules comenzaron a parpadear entre la nieve, y entonces la criatura pronunció, con voz débil pero clara, una palabra que Alex no entendió, pero que supo, en lo más profundo, que cambiaría todo.